Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de los compañeros hermanos aquí de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza. Y estamos en la segunda parte, tiempos del fin, estamos en el apague y vámonos. Estamos al borde de grandes acontecimientos. El Armagedón se va armando rápidamente. Primero ataca Israel a Gaza, después entran los Houthis y después entra Estados Unidos, Inglaterra, no pueden pasar los buques por el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Entra Irán a la guerra de Ucrania con Rusia, la OTAN con amenazas, los países se están armando para una posible guerra mundial, etcétera. Todos estamos viendo estos acontecimientos, pero nosotros estamos aquí simplemente viviendo el momento y aprovechando, como dice el maestro Samuel, debemos estar preparados para los tiempos del fin y la preparación de tipo psicológico, prepararnos para estos grandes acontecimientos, para no identificarnos con lo que está pasando y para desarrollar nuestras posibilidades psicológicas y espirituales que nos permitan avanzar antes de que lleguemos ya a la paga y vámonos de esta raza. Estábamos hablando pues del alma y decíamos que el alma está esclava del pecado, que en la Biblia siempre se habla de alma, no de cuerpo. Dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Nos enseña también que de qué vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Entonces, lo más importante es el alma, lo real. El vehículo, el cuerpo físico es un vehículo de carne y hueso, simplemente vehículo perecedero. Es como si usted maneja un carro y usted es el chofer del carro, usted es el alma del carro, el carro no es nada. Un vehículo que parece que muere y el alma continúa sus procesos. Esa es la cruda realidad. Entonces decíamos pues que estamos hablando de la ira, de la paciencia, es un pecado, un defecto pues terrible, eh, dispara todas las capacidades orgánicas cuando se dispara el estrés, se aumenta la presión alta, se aumenta el corazón, las palpitaciones, se aumentan todas las funciones orgánicas, puede causar un infarto, puede ocasionar una isquemia, etc. Son muchas las consecuencias. Y sí, y la persona impaciente, todo le molesta, todo le hiede, pelea por cualquier cosa, quiere que todos sean como él es, como él quiere, y ahí se complica la vida y nunca cambia y los demás tampoco van a cambiar. Creo que estamos en la noche aquí y llama a la práctica de este conocimiento, tenemos la oportunidad de que vamos a cambiar y cambiar, cambian todas las cosas. Algunas manifestaciones de la ira son, por ejemplo, si nos disgusta algo, insultamos a los demás. Eh, si nos dicen decimos palabras irónicas para ofender, lo hacemos a propósito. Eh, golpeamos inconscientemente a alguien, y es que para castigarlo. Eh, deseo de matar por venganza. Ya. Que tenga deseo de matar ya como que trae efectos de crimen de vida pasada, porque a mí personalmente eso de querer matar creo que nunca ha pasado por mí. Eh, pensar en agredir a otros por defecto, tomar represalias sin justa causa. Una vez cree que una persona hizo la cosa y no la hizo, entonces uno se pone a pensar y tomar represalias y resulta que esa no era la persona. Uno tampoco tiene, no sabe ni cuál es. Odio o repudio porque un mal sufrido. Y eso es gran parte de la mecánica recurrente de la naturaleza. Rencor por una ofensa recibida. El rencor afecta el corazón y da problemas del corazón. Hay que aprender a comprender y dialogar y vivir el momento. El pasado es para los tontos. Miedo a ser agredido, porque nosotros también somos
agresores. Entonces, como nosotros somos agresores, etcétera, entonces nos da miedo de ser agredidos. Tenemos también otras manifestaciones, por ejemplo, enemistad hacia otra persona porque no tienen nuestras mismas costumbres. Ahora, cada cual es cada quien y cada cual es que respetar la forma de ser de las demás personas. Si nosotros mismos no cambiamos, ¿qué le vamos a exigir a los demás que cambien? Fastidio o irritabilidad cuando alguien nos molesta. Que recibir, dice el maestro Samuel, hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Ahora nosotros necesitamos del gimnasio para que nuestros defectos afloren y poder eliminarlos. ¿Ve? Y ahora, la relación con las demás personas no podemos evitarla, porque existe una ley que se llama la ley de la recurrencia. Y nosotros, por ley de recurrencia, nos tenemos que encontrar con determinadas personas en el transcurso de nuestra vida, para bien o para mal. Habrá problemas con algunas personas, entonces hay que aprender a manejar nuestra parte psicológica para no tener problemas de ninguna clase. Los problemas de todas formas, por ley de la mecánica y de la recurrencia, se van a presentar. Tenemos, por ejemplo, frustración cuando no se cumplen nuestros deseos. Uno vive haciendo planes, no, ¿qué planes? Pero al momento, hermano, ahora usted pida algo. Yo, cuando me gradué en la universidad y salí a buscar trabajo, yo simplemente decía, Padre mío, hágase mi voluntad y no la suya. Y si este Señor me va a dar trabajo, que así sea. Y si así no es tu voluntad y yo la respeto. Entonces yo no tenía, si me decían que no, no había ningún problema. Y después, al año, le pedí que me diera un trabajo en determinada forma y me lo dio exactamente como mi persona quería. Entonces, ¿por qué se pone a uno a hacer planes y proyectos? No, hay que vivir el momento, los planes y los proyectos. Esos son procesos ilusorios de la mente de los seres humanos. Enfado porque nos piden favores. Ah, si nos piden un favor, si lo podemos hacer, lo hacemos. Y si no lo podemos hacer, no lo hacemos. Pero no tenemos por qué molestarnos con las personas que piden un favor, porque nosotros en determinadas situaciones también pedimos un favor y a veces no lo hacen y a veces si no, no lo hacen ni modo. Simplemente nosotros podemos exigirle a nadie nada. Rabia cuando nos critican. Eso es bueno que a uno lo critique, porque una vez comete errores y a veces las personas ven las cosas mejor que uno. Entonces le hacen una claridad a uno y eso es interesante. Hay que aprender a comprender a los demás en ese sentido. Rabia cuando alguien nos llama la atención por cometemos un error. Es normal que nos llame la atención. Si uno trabaja en una empresa y comete un error, el jefe debe llamarle la atención para evitar que se sigan cometiendo los errores. Eso es normal. Tenemos que, pero a través de la conciencia, con cierta capacidad de desarrollo espiritual y practicando la clave de sol, nosotros podemos comprender, darle una respuesta a todas estas situaciones que se nos presentan a cada uno de nosotros. Autodestruirse por vicios, por odio a nosotros mismos. Voy a tomar trago, voy a tomar trago, y esos tragos ahora, esas cervezas, esos rones que le están echando una cantidad de cosas que hacen daño, que afectan la parte sexual, que calcifican el cerebro. ¿Para qué se va a poner a trago? Esto es mejor, la plata que uno se gasta en trago, en mercadito y regalarles a la gente es pobre. Eso es mejor todavía. Suicidarse por miedo a la vida y a las adversidades, ¿no? Si todas las personas tienen problemas en la vida y todas las personas tienen adversidades. Ahora, hay un problema con el suicidio, porque es que el yo del suicidio viene de vidas pasadas. Y si una persona se suicidó en la vida pasada, es muy posible que en esta vida hay tal yo y el yo se manifiesta otra vez. Entonces, si en esta vida una persona tiene deseo de suicidio, entonces no es que trabaje ese yo, porque ese yo que tiene, solamente Dios puede dar
y puede quitar la vida. Que tiene por qué suicidarse. Aquí a veces he ayudado a personas que quieren como suicidarse. Bueno, ayudé a una jovencita de la universidad que con una cuchilla se cortaba acá. Entonces hablé con ella y no pasaba. Entonces le cambié, le hice dar una comprensión. Y ella, he ayudado a varias personas que se quieren suicidar. Y en el fondo no hay ningún problema. Es uno a veces pues es como defecto de vidas pasadas. La impaciencia. Queremos que todo sea inmediatamente. Ya, ahí está el problema, se presenta el problema. Aceleramiento, andar deprisa. Vea, la gente es por ese yo de la impaciencia y van corriendo. Los puede atropellar un carro. Empiezan por correr, ¿no? Deje que el carro pase. ¿Para qué corremos si todos vamos para la misma parte y nos están esperando? Vamos ahí, con calma, a justiciar por nuestra propia cuenta. Y la ley de Dios, ¿qué? Dios es el que juzgue. Intrigar contra alguien, intrigar, formar problemas contra alguien. No hay que tener nada de esas cosas en la mente, digo algo simple. El que hizo algo, el problema de él con papá Dios y él verá qué hace. No, no juzguéis para no ser juzgados, para que otros medís, sois medido y con ventaja. Entonces, no debemos ser jueces. El único que juzga es papá Dios y juzga muy bien, sin equivocaciones. Enojo por desacuerdo. Eh, ¿No? Cada cabeza es un mundo. Podemos estar todos de acuerdo. Por ejemplo, una vez estaba mi mamá enferma, estaba en la clínica de la costa y estaban todos mis hermanos, pero todos mis hermanos querían todo lo que estaba pasando, ellos estaban de acuerdo. Yo era el único que, pero yo comprendía todas esas cosas y respetaba a los médicos y esas cosas, eh, porque así es la vida, ¿no? Así es la vida. Ahora, lo importante, repito, es conocer las claves psicológicas para ir eliminando la ira gradualmente y nos vamos volviendo pacientes. Maravilloso, nos evitamos un problema. Una vez vino alguien y me insultó durante media hora, me dijo de todo. Ariel, tú eres esto y esto y esto y esto y esto. Media hora y yo me estaba observando, no me identifiqué con nada de lo que él me dijo de todo. Entonces yo después, cuando terminó ya, que él se cansó, yo le dije, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahí me dijo, no me convence, ¿sabes? Manotó las manos y otra vez otra persona me dice, Ariel, tú eres esto y esto y esto. Yo le digo, bueno, está bien, pero yo soy aquí el director y estoy tomando una medida, te agradezco que hagas caso y eso es todo. Y todo lo que tú dijiste, tú tienes la razón, porque si le dices a uno, si uno tiene todos los defectos, entonces, ¿qué hace uno con ese bravo? Porque dicen de ti, no tenemos todos los defectos, ira, orgullo, lujuria, todos los envidia, todos los defectos los tenemos. ¿Qué hacemos nosotros con ponernos bravos? Entonces, cuando nosotros venimos a la noche, por ejemplo, yo antes de conocerla, cuando conocí la noche al principio, yo era rabioso, pues ya uno ira por hace, etcétera, y eso, yo no quería ser rabioso, porque eso no. La rabia es un defecto terrible porque eso se le dispara el estrés, segrega la cortisol, se le afecta el corazón, el cerebro, le queda a uno un dolor de cabeza. Eso no tiene ningún sentido, coger rabia. Entonces tenemos que volvernos más comprensivos, ponernos en el lugar de los demás, no ser tan exigentes y así como nosotros nos equivocamos, cualquiera se puede equivocar. Entonces tenemos que ver también los errores de la pobre humanidad. Ahora, ahora vamos a estudiar, si uno elimina la paciencia, la ira, aparece la paciencia. Es maravilloso, es como sabroso ser paciente, sobre todo porque la ira descarga una energía demasiado rápida. La ira trabaja con el centro emocional y el centro emocional es demasiado rápido y nos causa daño a nosotros. Vamos a hablar ahora, como estaba programado, acerca del yo de la que vuelve a la gente esclavos del dinero. La peor esclavitud, la del dinero. Cuando yo estaba joven, que tenía como 15 años, yo pensaba y dije, bueno, pero ¿para qué viene uno a este mundo?
Y si la vida es una sola, porque todos no somos iguales y después que uno se muere, ¿a dónde va? ¿Qué hay después que uno se muere? En todo caso, yo a los 15 años dije, bueno, ya, ni modo, en la vida yo nunca voy a tener plata, porque volverse esclavo, el dinero es la peor de las miserias y eso trae mucha consecuencia kármica. Y uno debe tener lo necesario, ¿ya? Una familia, un hogar y un trabajo. Siempre he pensado así. Y entonces está uno bien, entonces no hay problemas en ninguna clase. Ahora, portarse bien para que papá le cuadre las cosas, porque como dice la Sagrada Escritura, buscad el reino de Dios, o sea, el amor. Tiene que conocer, trabajar y eliminar los defectos. Buscad el reino de Dios y su justicia, haga buenas obras para que paguen lo que debe de esta vida y de vidas anteriores, y lo demás vendrá por añadidura. Y eso es todo. Todo es manejado exactamente por la justicia divina. Entonces, tenemos que tener en cuenta es la justicia divina. La justicia de los hombres también existe, pero está también relacionada con la justicia divina. Y yo puedo darles muchos ejemplos. Entonces, codicia es el ansia desmedida de poseer una casa, dos casas, un carro, dos carros. Una vez yo compré un carrito era de segunda, etcétera, y pasó por el lado mío una camioneta cuatro puertas. Entonces pensé, más adelante me que una de esas, ahí está la codicia. Codicia. Y, yo vendí ese carro y me quité ese problema de encima. Tenemos la codicia, no conoce límites. El ladrón roba porque es un yo. Fíjense ustedes, esa gente que ocupan altas posiciones en el gobierno, esa, esa corrupción en los gobiernos es terrible. Y la gente roba, y roban miles y miles y miles de millones de pesos. Y se creen los avispados de la película. No, no son avispados. Esos miles y miles de pesos que se roban, que son del pueblo trabajador que lo paga con intereses, lo tienen que pagar. Karma de la codicia es la miseria en próximas vidas. Ese es el karma de la codicia, es la miseria. Ese es el polo. Entonces, entre más tienes, más quiere tener. Y tiene un supermercado, y tiene otro supermercado, y tiene sus propios, y tiene una emisora, y tiene otra emisora, y tiene una empresa, y tiene otra empresa. Fíjense ustedes que el más rico de Colombia tiene como el 30% del capital de Colombia lo tiene una sola persona. Y esa plata no es que sea muy bienvenida. Y papá Dios, hay una ley que se llama la ley del trobo autodemocrático cósmico común. Es una de las 48 leyes. Y Dios, en virtud de esa ley, nos revisa lo que te ganas, cómo te lo ganas y en qué forma te lo gastas. Si lo malgastas, ojo, te está poniendo, tienes que pagar eso. Si te ganas tu dinero y te tomas el trago, tienes que pagarlo. Si coges tu dinero para hacer maldades, tienes que pagarlo. Todo relacionado, eso es milimétrico, esa ley del karma es milimétrica, hay que respetarla. Entonces, mejor es trabajar honradamente y en trabajos honrados, porque esos trabajos vamos a hablar aquí en esta conferencia. Eh, Hay que trabajar honradamente y en trabajos honrados y que no tengan nada que ver con violencia, con drogas, con juegos de azar, con prostitución, etcétera, etcétera. Eso lo hablaremos dentro de este tema. Eh, a la codicia se debe la explotación del hombre por el hombre, la desigualdad y la injusticia social. Colombia es uno de los países más desiguales de la tierra, es donde hay gentes con mayor cantidad de dinero y es el país que tiene mayores índices de miseria y de riqueza. Pobre Colombia, pobre pueblo colombiano. Bueno, eh, la violencia es el resultado también de la injusticia social. La codicia es capaz de todo, es capaz de todo para robarle a la tierra a los campesinos, lo que sea, ocupan posiciones importantes y hacen cosas con de lesa humana.
pero todo eso vamos a dárselo ya a Papito Dios, que Él es el que cuadra todas las codicias, todas las cosas. Codicia es un afán de riqueza, de dinero, de bienes materiales, aunque existe en contraposición lo que se llama una codicia de tipo espiritual. Hay una codicia de tipo espiritual, hay personas que quieren tener poderes, hay personas que quieren llegar a ser maestros. La codicia espiritual es terrible, porque son los traidores, sobre todo en cualquier parte, por la codicia, quieren el poder. No está, el poder, si te va a llegar, llega por ley de Dios, todo se cuadra. Entonces, no hay que querer, hay que hacer y actuar bien, y todo se va cuadrando. Papá Dios cuadra todas las cosas. Si no, las va a descuadrar y te va a llevar del bulto por la ley del karma. Codiciamos virtudes, no, no trabajes con los defectos y aparecen las virtudes, ¿ya? Codiciamos cualidades que otros tienen, codiciamos poderes, ¿no? Pero ¿cómo vamos a codiciar poderes? ¿Cómo vamos a codiciar dones? Tenemos que ganarnos los poderes y tenemos que ganarnos el derecho a los dones, pero si queremos poderes, clarividencia, tienes que saber la responsabilidad que tienes, porque si tú tienes defectos y desarrollas clarividencia, el yo de la lujuria utiliza la clarividencia y se pone a, esperar a desnudar, desnudar a las mujeres. Y si tú tienes una clarividencia y tú vas a besar a una mujer, resulta que tú le ves el demonio, porque el que se besan ahí son dos defectos, demonios de lujuria, y le ve el demonio. Entonces, mejor es trabajar con los defectos y los poderes llegan por añadidura. Ahora, hay un poder que sí es necesario, que se llama la intuición, que es el corazón, que es la voz de Dios, que es una guía interna. No es lo que yo quiero, no, no es lo que siempre le pregunto al Padre. Y tiene uno, tiene que tener un poquito de intuición. No es que yo le pido al Padre para que él me diga que sí, no, no hay intuición tampoco. Pero la intuición es el mejor poder en tal forma que el maestro Samuel nos dice en una forma empática que el discípulo sin intuición vale cinco. Porque le engañan sus defectos y le engañan todos los defectos de todo el mundo. Es el bobo de la película. No tiene intuición. Ahora, la intuición se desarrolla con el amor a las demás personas, ayudando a todo el mundo, comprendiendo a las gentes, siempre pidiéndole a Dios para cualquier cosa que usted va a hacer. Siempre tiene- tenemos que consultarlo a Él, porque hay un proverbio que es el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cuál es el árbol? El, el árbol es Papá Dios. Está con Papá Dios al lado y trata de no embarrársela porque no le gusta que te la embarres. Así, él, él respeta la ley, tiene que haber el cobro de la ley, aunque te puede ayudar a que tú hagas buenas obras y el golpe sea hablando de allá en procesos de la ley del karma. Bueno, entonces codiciamos la santidad, codiciamos los bienes ajenos. Un día yo iba en un bus urbano y había un compañero de la universidad, estaba parado en la esquina haciendo escuadra y iba en un carro, eso que llaman Cinca, o sea, Cinca quiere decir que sin carro, unos carros malísimos que habían por allá. Y yo cuando lo vi en el carro, yo iba en el bus, yo dije, ve, como que se me a narcotraficante. Ese carro lo tenía cualquier persona, pero ya uno siente envidia, y quisiera tener lo que las demás personas tienen. Deseamos la mujer del próximo, deseamos el automóvil de nuestro hermano, deseamos el dinero de los feligreses, etc. De acuerdo con una ley que se llama la ley de los opuestos, la codicia nos presenta dos tendencias contrarias, que son los ávaros y los derrochadores. Forman parte de la codicia, pero tienen dos variantes diferentes: la codicia, los codiciosos y los derrochadores, y la avaricia. Los ávaros retienen la moneda más allá de lo que debe ser, por miedo a la pobreza, y guardan y guardan, y por ley de Dios
Tienes que perderlo todo mañana, lo pierdes todo mañana porque tienes miedo. Tenemos, por culpa de nuestro defecto, le tenemos miedo al hambre, le tenemos miedo al mañana, le tenemos miedo al cáncer, le tenemos miedo a todo. Apórtese bien, tenga la noche, trabaje con los defectos, ayuda a la humanidad. ¿Eh? Hay que tener miedo. Aquí comprueba que todo se procesa de acuerdo con la ley del karma, entonces tenemos que manejar la comprensión de esa ley, hacer buenas obras para pagar lo que debemos y lo demás viene por añadidura. Ahora, yo voy a aspirar, no que yo no tengo carro, no que voy a tener un carro, tengo carro, ¿cuál carro? Una vez un familiar tenía una casa buena y me dijo, Ariel, voy a comprar una casa, otra casa, y le digo, ese ya tienes una. ¿Ya? Entonces, total, él llegó a comprar, con esa persona llegó a comprar como 6 casas, le gustaba esa cuestión. No decía que lo traía de vidas anteriores, pero yo tener una casa, para alquilarla, hasta cobrando el alquiler, no, yo no sirvo para esas cosas. Una casa que es la que uno necesita, y punto. Bueno, entonces los ávaros retienen la moneda más allá de lo que le corresponde por miedo a la pobreza. Los ávaros. Yo conocí a un señor que era muy avaro. Eso ni compraba ropa, ni puso a los pelados en el colegio. Y vivía en una casita. Ese tipo tenía plata y tenía casas y todas esas cosas. Vivía en la casa más pobre que tenía. Y ya se veía, uno lo veía que era como muy pobre. Total, el viejo se murió. ¿Qué se llevó no se llevó absolutamente nada. Todo quedó aquí. Es una plata mala vida. Entonces la mujer ahí, la pobre mujer vino ahí, se buscó un abogado para que le hiciera el trabajo ahí de la herencia, no sé qué cosa. El hijo mayor allá le dio una plata, el abogado le dio una casa para quitársela de encima. Total, esa plata desaparece. La plata que es mala vida desaparece. Solita. Que la plata cuando es honrada, como dice el maestro Samael, ahí está. Cuando la plata tiene mala vida, esa plata y esas cosas. Y que quedan los matan o meten allá a las cárceles, esas de Estados Unidos que son un cuento también. Los derrochadores despilfarran el dinero tan solo por satisfacer sus gustos y vanidades, muchas veces dinero ilícito. Vea, cuando estaba el boom ese de la marihuana y esa de las drogas acá, etcétera, se encarecían las cosas por culpa de los derrochadores. Una casa que valía 50 millones, lo decía el derrochador, porque tiene plata. Generalmente en esa época eran narcotraficantes. Bueno, le doy 200 millones, pero la necesito desocupada esta tarde. Y se la desocupaba. La vendían en 50 y estaba pagando 200 millones y así. Entonces venía el boom de las drogas que dice que traían dinero, pero no traían dinero. Lo que pasa es que traían el aumento de los precios de las cosas y los pobres son los que pasaban, daban trabajo con eso. Los derrochadores anhelan poseer la admiración de los demás. Ah, antes, un carro. Yo me acuerdo, aquí había un señor que se llamó el Gacha. Y yo tenía un hermano que era, no sé qué, estudió con él en el colegio. Y el Gacha, él estudió en el DAS, allá en Bogotá. Fue detective. Entonces un día estaba en un café en Bogotá, mi amigo, y llegó el Gacha como trabajaba en el DAS y le dijo al amigo, como eran bastante amigos, dijo, aparte tú, porque estamos aquí buscando unos esmeralderos. Entonces, bueno, después dejó de verlo, más otros años lo vio y se le encontró con un carro super último modelo. Y le dijo, yo, y ahora soy Esmeralda. Y después se metió en narcotraficante. ¿Y cómo murió? Y la vida que van a tener en próximas vidas, es una vida miserable. Matan gente. Y vienen varias vidas en la miseria. Es mejor es conocer y comprobar estas realidades para que no es que sea lo que uno diga, esto le enseña el maestro Samuel, eso está aquí en el libro Si hay diablo y si hay karma, que lo tenemos a disposición allá en el centro anel. El yo de la codicia confunde la codicia, el yo de la codicia se confunde con la falsa caridad. Y entonces y aparece en la televisión, y aparece en internet, que donó tanto, que donó tanto. Y son plata que es robada, plata mala vida, para no darle nombres de personas, etcétera. El maestro,
El Cristo nos dice que no sepa la mano derecha, la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Usted ayude. Y eso es todo. No ande diciéndole a nadie, papá Dios que sabe y es el que va a cuadrar todas las cosas. En el casino de Monte Carlo, nos dice el maestro Samael, muchos derrochadores se suicidaron. Jugadores que quedaron en la miseria de la noche a la mañana, perdiendo millones de pesos, se suicidaron. Y yo tengo un amigo que trabaja en un casino, él está pidiendo a Dios que le vaya a salir de ese puesto porque él es vigilante. Entonces me dice, allá llegó un señor que se ganó 50 millones de pesos por una herencia, lo que sea. Se puso a jugar ahí en un casino, que eso ahí es para perder plata, hasta que perdió los 50 millones de pesos. Eso le daba ron a todo el mundo. Y ahora la gente a veces le regala 2.000, 3.000, y se llama el Yo Casino. El Yo Casino forma parte de esto, del yo de la codicia y el yo de los derrochadores. Los casinos, aquí entre ustedes y yo, es un tipo de magia negra. Ahí ni siquiera puede trabajar y con su oh, programas, etcétera. Repito, porque tengo un amigo que trabajó en eso y él me contó cómo era todo el proceso de esas cosas. Eh, el avaro, aquel que nunca hace circular el dinero, que lo guarda, que lo retiene, el dinero hay que ponerlo en circulación para que todo el mundo gane, para que todo el mundo trabaje. No lo tiene el guardado, ¿para qué? Que te vas a morir, que tú no sabes si te vas a morir mañana, uno no sabe cuándo vas a morir. No está aquí, y después ay, ve, al otro día murió. Entonces, te, ¿qué te vas a llevar? ¿Cuál dinero? Nada, te llevas las buenas obras y las malas obras y tú es que vas a ser juzgado. Entonces, el avaro guarda el dinero. Fíjense que cuando están en los mundos infiernos, los ávaros y los derrochadores están ahí en el cuarto círculo de Dante, porque ese es el círculo codicioso y de los ávaros. Entonces se pelean, se tiran piedras. Tú derrochas, tú gastas. Porque el derrochador le tiene rabia a los ávaros y el avaro le tiene rabia a los derrochadores, aquí en el plano físico. Y allá en los mundos infiernos también se tiene, y duran todas cargando unas piedras, ahí tirándose piedras como locos, defectos allá en los mundos infiernos. Y está la candela ahí, tragando candela ahí desde que entran, que salen. Entonces, todo esto viola la ley de la balanza. El avaro viola la ley de la balanza y el derrochador también viola y tiene consecuencias kármicas. Y el problema, hay un círculo kármico que yo le llamo que es codicia, miseria. Son codiciosos, tienen grandes supermercados, se creen vacas sagradas. Eso parece que tuvieran una autoridad inefable, fueran como los dioses de la tierra. Hay cucas. Cuando te mueras, vas a durar varias vidas de miseria, que tenías tu empresa y no le pagabas a tus trabajadores lo que debías pagarle. Mira, yo conozco aquí una, una parte muy importante, no voy a decir qué parte es. Ya, y tenía a un amigo que estuvo en la noche que era economista, él era administrador de una de las empresas. Entonces, para diciembre, era que tenía más venta la empresa. Mira, el administrador, el gerente le dijo, reúneme todo el personal, vamos a hablarle a nombre del gran gerente. Entonces, él estaba ahí porque él era el administrador, él tuvo que reunir a la gente, él estaba ahí también. Entonces, era para diciembre y esa cosa. Entonces, la idea era el siguiente. Vamos a hacerle un regalo al gerente de la empresa, como al dueño. ¿Cuál es el regalo? En estas Navidades. Vamos a trabajar todo este mes hasta las 10 de la noche. Si no vamos a cobrar horas extras. Vamos a hacerle eso como un regalo al gran gerente. ¿Sabes? Entonces yo le pregunté a mi amigo, el administrador, y todos estuvieron de acuerdo, ¿no? Preguntó el señor que estaba dirigiendo la cuestión ahí, ¿quiénes están de acuerdo? Y yo le dije, y todos levantaron la mano. Entonces el mío, claro, hay que levantar la mano, porque si no levantan al que no levante la mano, ya quedó marcado y lo van votando. Ya en esa empresa había un sindicato y votaron a todos los directivos sindicales. Gentes así, que
Ahora me estuvieron hablando de un señor que tenía una empresa en Bogotá, que era responsable, le pagaba de todo. Ese tipo administró, ayudó a muchas gentes ahí, le gustaba trabajar. Esa gente le van bien. Ahora, hablando de gentes que ayudan a la humanidad, tengo el caso de, hay muchas gentes, hay muchos tipos que tienen dinero y ayudan a la gente. Por ejemplo, Mario Moreno Cantinflas. La primera película que hizo Mario Moreno Cantinflas en México, toda la plata se la regaló a los pobres, toda. Él ayudaba mucho a la gente, ese tipo. Es más, Mario Moreno Cantinflas fue amigo del maestro Samael. En el Congreso Mundial de Guadalajara estuvo con el maestro Samael, él lo llevó allá. Él pertenecía a la logia masónica, él tenía grado 33 en la logia masónica, pero él era un iniciado de vidas pasadas. Cuando le preguntaron al maestro Samael por Cantinflas, dijo, es un bodhisattva del rayo del amor. O sea, hay rayos de la sabiduría, hay rayos de la justicia, hay, hay rayos de la fuerza. Por ejemplo, Samael es, y Cantinflas ya ha sido un maestro del rayo del amor, estaba caído. Pero entonces el maestro Samael enseñaba a la humanidad a cambiar riendo. Eran muy amigos, es más, vivían cerca de donde vivía el maestro, porque el maestro era pobre. Pero entonces los discípulos le consiguieron una buena casa, porque él estaba, él allá en esa posición que tenía, eh, ahí llegaban mucha gente, pues, presidentes, pintores, gente importante, entonces le consiguieron una buena casa al maestro para que pudiera atender a esa gente. Eso lo pasa. El maestro Jaime nunca tuvo casa propia, nunca tuvo casa propia. Y lo que él se gastaba era con colaboraciones voluntarias de hermanos que ayudaban y que siempre iban en todas partes, porque todo se procesa por ley de Dios. Entonces nosotros, esto de los defectos es muy importante, que son los que tienen nuestra esclava el alma en el pecado, son los que nos hacen cometer errores y esos errores nos hacen ganar karma, nos hacen tener una enfermedad toda la vida, para la próxima vida, nos hace venir en la miseria para toda la vida, etcétera, nos hace tener problemas en el amor para toda la vida, porque en una u otra forma violamos la ley de Dios y todo lo bueno se te paga multiplicado. Y lo malo se te cobra multiplicado. Eso yo lo he comprado. Es una cuestión a la misericordia, que la misericordia es cuando tú trabajas con amor, porque a veces uno trabaja por interés. Sí, tu interés te paga, te paga. Y tú ayudas por amor a los demás. Y misericordia. La misericordia es algo grande, demasiado grande. Lo más grande que hay en todos los universos. ¿Ya? Esto es maravilloso. Yo he comprobado todas esas cosas. Pero ya vamos a continuar con este yo de la codicia para el próximo jueves. Lo más importante, repito, de todo esto es el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos, la clave maravillosa es la clave del sol, porque esa clave, cuando la sabemos hacer, nos permite vivir el momento de que la conciencia se nos manifieste de instante en instante, nos permite conocernos a nosotros mismos, conocer los defectos y eliminarlos. La clave del sol se procesa en tres partes, que son sujetos, objeto y lugar. Sujetos, ¿quiénes somos? Usted se pregunta, ¿qué estoy pensando? Mira interior y psicológicamente qué está pensando. Lo que está pensando. Una mujer, eso es lujuria. Y que una rabia que le tiene, eso es ira. ¿No? Que quiere ser grande, es el yo del orgullo. Ahí reconocemos ese defecto y lo eliminamos en cada una de sus partes. El defecto para ser eliminado nos enseña el maestro Samuel, debe, sin disección no hay eliminación, hay que eliminar el defecto en cada una de sus partes y eliminarlo parte por parte. Por ejemplo, un defecto de la lujuria. ¿Te gusta una hembra? Bueno, tienes que eliminar la cara. Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este defecto que le gusta la cara de esa mujer. Los labios. Virgen